ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente de esta tribuna a un viejo y entrañable amigo de esta casa. Viejo por lo de antiguo, siempre joven, don Angelino Garzón, vicepresidente de la República de Colombia, al que va a presentar el secretario general iberoamericano, don Enrique Iglesias, para el que voy a pedir excepcionalmente un aplauso de cariñoso reconocimiento y despedida, puesto que cesará pronto en un cargo que ha desempeñado excepcionalmente. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a este acto donde vamos a oír a nuestro buen amigo, el señor Angelino Garzón, vicepresidente de la República de Colombia, este entrañable país al cual estamos todos tan ligados. Nuestro invitado nació en Buga, en el Valle del Cauca, una de las regiones más bonitas de Colombia. Estamos de acuerdo con eso, me imagino, Angelino. Es comunicador social por la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca. Realizó estudios sobre relaciones laborales comparadas de Italia, de España, de Austria y de América Latina en el Centro de Formación de la OIT en Torino. También desempeñó un papel muy importante como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, donde se promulgó la actual Constitución de Colombia y donde dejó su impronta particularmente en el área de los derechos humanos, que ha sido siempre un compromiso fundamental de toda su vida con este importante tema. Fue ministro de Trabajo salió del área sindical y pasó a trabajar ya al área política como ministro de Trabajo y Seguridad Social entre los años 2000 y 2002, luego gobernador del Valle del Cauca, embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Yo diría que Angelino Garzón tiene una destacada trayectoria en movimientos sociales. Su compromiso fundamentalmente ha sido con estos movimientos sociales y fue secretario general de organizaciones tan importantes en ese campo, como la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia y también la Central Unitaria de Trabajadores, entre otras. Si hiciéramos un mapa de palabras sobre la larga trayectoria de nuestro invitado del día de hoy, las palabras que más se destacan serían Colombia, Cauca, derechos humanos, paz, trabajadores, sindicatos, democracia, cohesión social, organizaciones, pero sobre todo una que yo destacaría con especial vigor frente a las demás, es la palabra diálogo. Yo creo que don Angelino Garzón es un hombre de diálogo, de consensos, un gran defensor de los derechos humanos que a través de todos los cargos que tuvo, tanto a nivel nacional en Colombia como a nivel internacional, aportó y apostó al diálogo y a la conciliación, logrando ser un gran promotor de alianzas fundamentales para la paz y para la región. Si me permite, me gustaría recordar aquí las palabras con que el periodista colombiano Danilo Salazar describió a nuestro conferenciante, y lo cito. Angelino Garzón es un hombre de cuna humilde, con profunda sensibilidad social, trabajador incansable, madrugador como pocos, excelente sentido del humor y tacto político, practica el valor de la amistad, de la lealtad y de la fidelidad. En lo público, su lema, la pulcritud, rectitud y una visión positiva e incluyente, generando espacios para que el diálogo social contribuya a superar las diferencias que permitan lograr el bien común. Hasta aquí la cita.
Y yo agregaría algo personal, porque es un gran defensor de los derechos humanos y en particular los derechos de las poblaciones más vulnerables de nuestra América Latina. Y ahí nos encontramos porque la Secretaría Iberoamericana está promocionando un programa de afros y americanos, dentro de los cuales, por supuesto, las comunidades afrocolombianas. Y ahí, desde la presidencia, de la vicepresidenta de Colombia, tiene por objetivo precisamente proteger y encargarse de ese tema, de políticas públicas a nivel nacional como territorial que propendan un desarrollo integral de las poblaciones afrocolombianas. Yo creo que es un tema muy importante y la Secretaría Iberoamericana está tratando de que asumamos todos que el 30% de la población llamada iberoamericana es de origen africano, es negra, y que por tanto dedicarse a esas poblaciones donde están generalmente los sectores más postergados de nuestras sociedades es un compromiso que corresponde a toda la sociedad iberoamericana. El amigo Angelino ha sido un gran actor político en su país en este campo y es ahí donde nos encontramos trabajando juntos. Bueno, y para finalizar, como un hombre de las Naciones Unidas que soy también, me gustaría destacar una constante en toda la carrera de nuestro ilustre invitado, que es un ferviente defensor del multilateralismo y la acción internacional bajo la égida de Naciones Unidas, procurando un mundo más justo y más equitativo. Además de todo esto, es también escritor, escribió un magnífico libro reciente titulado Agradecido con la vida, que vale la pena leerlo. Nosotros, señor vicepresidente, estamos muy agradecidos con usted por tenerlo acá y tener el honor de escuchar sus palabras. Muchas gracias y no le quito más tiempo. Bueno, muy buenos días. Yo quiero expresarle mi saludo fraternal al señor Enrique Iglesias, secretario general para Iberoamérica, y agradecerle sus cálidas palabras en referencia a mi persona, a Colombia, al proceso colombiano. Igualmente quiero expresarle mi saludo fraternal a José Luis Rodríguez por invitarme, por facilitar este desayuno de Nueva Economía Foro. Expresar mi saludo a los doctores Manuel Arias, José Luis Rodríguez, Juan Lozada, compañeros de la mesa directiva, y también mi saludo fraternal al embajador de Colombia en España, compañero Fernando Carrillo. Fuimos colegas del gobierno actual y él como ministro del Interior, de Justicia, y también fuimos colegas en la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Y a cada uno de ustedes, amigas, amigos, mi saludo fraterno del gobierno colombiano, del pueblo colombiano, lo mismo que a los amigos y amigas de los medios de comunicación, y sencillamente decirles muchas gracias por estar presentes aquí y pedirles excusas porque yo sé que han hecho un gran esfuerzo de madrugar y de estar acá. A mi esposa Montserrat Muñoz, que me acompaña, yo siempre he dicho que ella es como mi derecha, mi izquierda y mi centro. Y entonces, y a todo el equipo de la Vicepresidencia de la República que está aquí presente. Quiero empezar diciendo que hay un dicho español o un refrán español que dice que es de bien nacido ser agradecido. Y por lo tanto, aquí recojo el sentimiento del pueblo colombiano y del presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. Es que nosotros
hoy amanecimos muy contentos los colombianos y colombianas, y de manera especial por la decisión que tomó ayer el Parlamento Europeo de aprobar las no visas para colombianos y colombianas en Europa. Y sencillamente nosotros queremos expresar nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento, en primer lugar, al gobierno de España, en cabeza del presidente Rajoy, que desde agosto del año pasado, y más precisamente del 10 de agosto, el día que estaba cumpliendo años el presidente Juan Manuel Santos Calderón, él llamó al presidente y le dijo: presidente, nosotros el gobierno de España se va a echar al hombro esta lucha. Y hoy es una realidad. Como hoy es también una realidad el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia. Y aquí está con nosotros una persona a quien yo también quiero expresarle estos agradecimientos. Primero por el TLC y ahora por la supresión del visado, que es Ignacio Salafranca, presidente del Parlamento de Europa y América Latina. Él ha sido no solamente un gran amigo de Colombia, sino que ha sido un gran promotor de la amistad que debe existir siempre entre los diferentes países de la Unión Europea, incluyendo España y Colombia. Y fue un gran promotor, junto con las diferentes bancadas del Parlamento Europeo, en favor del Tratado de Libre Comercio entre Europa y Colombia, y ahora por la supresión de los visados para los colombianos y colombianas. Nosotros queremos también dar las gracias a todos los integrantes del Parlamento Europeo, a todas las bancadas populares, las bancadas socialistas, incluso dar las gracias a los que votaron en contra, porque para nosotros los que votan en contra no son enemigos, pueden ser contrarios, pero no son enemigos. Y a veces una opinión en contra también nos ayuda a reflexionar de que tenemos que seguir cambiando cosas y mejorando cosas. Y por lo tanto, muchas gracias al gobierno, al pueblo español, al Parlamento Europeo, por haber contribuido no solamente al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia, sino también a suprimir las visas para los colombianos y colombianas en Europa. Y creo que esto ayuda a reforzar los sentimientos de dignidad del pueblo colombiano y la amistad que siempre debe existir entre España y Colombia y entre los países europeos y Colombia. Y también Perú, porque esto también beneficia al Perú, que al final hizo causa común con Colombia, primero en el Tratado de Libre Comercio y luego en la lucha por suprimir los visados. Yo quisiera empezar diciéndoles que a Colombia hay que verla como un país en progreso. Hay gente que todavía nos mira con ojos del pasado y no con ojos del presente y del futuro, incluyendo algunos gobiernos. Y Colombia es un país en progreso. Ahora nosotros estamos progresando, pero no podemos cantar victoria. En cualquier momento podemos retroceder. Va a depender mucho del talante de nuestros gobernantes y de que nuestros gobernantes próximos entiendan que Colombia tiene que consolidarse como país en progreso. Nosotros hoy nos hemos hecho un propósito, es consolidarnos en la vida democrática, consolidarnos en los caminos de la paz, consolidarnos en el crecimiento económico, en el crecimiento social y en el crecimiento institucional, incluyendo lo referente a la promoción y respeto integral de los derechos humanos. O sea, vamos en esa ruta. No podemos salirnos de esa ruta. Esa es la ruta que tiene que ver con el futuro de Colombia. Ahí nos consolidamos como país en progreso.
Y claro, no queremos entrar en la política odiosa de compararnos, pero nosotros queremos consolidar nuestro desarrollo económico y nuestro desarrollo social. Porque para nosotros el desarrollo económico va estrechamente relacionado al crecimiento social, o sea, a la lucha contra la pobreza, contra la miseria, en la cual una persona como el señor Enrique Iglesias nos ha ayudado mucho a hacer conciencia en nuestro país que paralelo al crecimiento económico tiene que ir el crecimiento social. O sea, nosotros nos consolidamos en nuestro crecimiento económico si mejoramos el bienestar social de la población. Y entonces, en esa ruta, aquí hay muchos empresarios y empresarias españoles, y les queremos decir, tienen todas las garantías para seguir invirtiendo en su país, para seguir creyendo en su país. Nosotros en el camino de consolidarnos como país en progreso, hemos enviado un mensaje que afortunadamente hoy es una política de Estado. Es el mensaje de la seguridad jurídica, de la seguridad política y de la seguridad administrativa. Nosotros somos un país que tenemos hoy una política de Estado. Sea quien sea hoy el gobernante en Colombia o el candidato o candidata del partido que sea, no se puede salir de esa ruta. Yo creo que si se sale de esa ruta puede perder votos y perder la posibilidad de ser elegido o elegida a cualquier cargo de elección popular, sea local, sea regional o sea nacional. O sea, es la garantía que nosotros le damos al sector empresarial en materia jurídica, en materia política y en materia administrativa. Y claro, respetamos las decisiones de cualquier otro gobierno, pero esa es nuestra ruta, ese es el camino que nosotros hemos escogido. Y nosotros creemos que ese camino nos afianza en otra figura importante, es la alianza de lo público con lo privado. Nosotros creemos mucho que el futuro de Colombia en progreso va a depender mucho de consolidar la alianza de lo público con lo privado. No nos da pena decirlo. ¿Por qué nos va a dar pena? O sea, nosotros no tenemos políticas vergonzantes. Nosotros creemos que afianzar la alianza público-privado contribuye enormemente a que los gobernantes a nivel local, regional o nacional podamos hacer mejor la tarea de gobierno. Creemos que sin afianzar esa alianza pública-privada es muy difícil hacer bien la tarea de gobierno. Y por lo tanto, yo creo que en la consolidación de la alianza público-privada, ayer se lo decía al ministro de las Industrias de España y a la ministra de Fomento de España, les decía, mire, es bueno que las empresas españolas que están invirtiendo en Colombia comiencen a pensar en la figura llave en mano. La figura llave en mano es que tenemos el músculo financiero y técnico para hacer las cosas y una vez las hagamos bien, el Estado colombiano nos paga. Yo creo que hay que comenzar a pensar en esa figura llave en mano como una manera de fortalecer la alianza de lo público con lo privado. En otras palabras, todo empresario colombiano, sea nacional o internacional, sabe que cuenta con el Estado colombiano y que el Estado colombiano debe gozar con los éxitos de los empresarios, como los empresarios deben de gozar con la política del buen gobierno. Ahora, en este camino también nosotros le damos especial atención a algunos propósitos, a la lucha contra la corrupción, a la lucha contra la politiquería. La corrupción es enemigo de la democracia en cualquier parte del mundo. La corrupción es el mejor aliado de la violencia en cualquier parte del mundo. La corrupción es el aliado de las políticas del mal gobierno en cualquier parte del mundo. Uno no puede hablar de democracia si al mismo tiempo no lucha contra la corrupción. La corrupción carcome mucho la democracia
Y claro, nosotros nos consolidamos como país en progreso si luchamos contra la corrupción. La lucha contra la corrupción presupone una política de Estado, la unidad del Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial. Hoy nos acompaña aquí el presidente del Consejo de Estado de España, a quien yo le agradezco la presencia, pero el Poder Judicial es fundamental en la lucha contra la corrupción. Y por lo tanto, yo le puedo decir con gran alegría a cualquier empresario o empresaria que hoy no encontrará ningún servidor público que esté pidiendo coimas o ventajas personales para su inversión y para su presencia en nuestro país o para el desarrollo de sus empresas en nuestro país, porque ese servidor público será denunciado y desde el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, lo acusaremos para que sea procesado como enemigo de la democracia y como enemigo del desarrollo económico. Otro propósito que nos hemos hecho es la lucha por la paz. Nosotros no nos podemos consolidar como un país en progreso si no superamos un conflicto armado que tenemos interno. Nosotros hace 50 años, esto es toda una vida, hemos vivido una situación de conflicto armado interno, una situación de violencia, que no es ni guerra, eso no es una guerra, es una situación de violencia degradada interna que hemos tenido. Porque cuando hay una guerra las cosas son más fáciles de resolver. Es una situación de violencia donde todo el mundo se alimenta. Y entonces ese conflicto armado empezó hace 50 años con la existencia de un grupo guerrillero. Hemos debido hace 50 años buscarle solución política a eso, dialogando, conversando y haciendo las reformas políticas y sociales que necesitábamos hacer. No, nos propusimos hace 50 años que íbamos a combatir ese grupo guerrillero mediante la acción militar. Y hoy, 50 años después, no fuimos capaces de acabarlo. Estoy hablando de la guerrilla de las FARC, sino que hoy tenemos otro grupo guerrillero que se llama Ejército de Liberación Nacional. Y además hemos tenido grupos paramilitares, ahora tenemos bandas criminales, narcotraficantes, delincuencia común. O sea que desde el punto de vista de los negocios, perdimos el tiempo. Lo que hace 50 años teníamos un solo grupo ilegal, hoy tenemos como 4 o 5 ilegales. Entonces, ¿qué negocio hicimos? Y además tenemos más de 200,000 muertos y desaparecidos. Y eso deja mucha gente, familiares de esos muertos que son víctimas de la violencia. Y tenemos más de 1 millón de personas desplazadas. Tremendo negocio hicimos. Lo peor que hicimos fue que no resolvimos la existencia de ese grupo armado ilegal, sino que tenemos más de 1 millón de víctimas de la violencia, que tenemos que repararlas como Estado. Y entonces el presidente Juan Manuel Santos se hizo un propósito: esto hay que acabarlo, hay que buscar un camino de paz para consolidarnos como país en progreso. Y el presidente lo primero que hizo fue reconocer que existía un conflicto armado interno. Lo segundo, que tenemos más de 1 millón de víctimas de la violencia, entre gente que ha sido asesinada, gente que ha sido desaparecida, gente que ha sido desplazada, incluyendo población afrodescendiente, población indígena, población campesina, gente pobre. Y en segundo lugar, en tercer lugar, que había que dialogar. Y por eso el presidente Juan Manuel Santos tomó la decisión de avanzar por un camino de reconocer la existencia de un conflicto armado, de reconocer que esas personas deben ser reparadas por el Estado, las víctimas de esa violencia, y también de reconocer que hay que dialogar con un grupo armado ilegal como es la guerrilla. No es fácil. Y eso a veces
no ha sido comprendido por algunas personas. Es apenas natural porque eso es propio de la democracia. Algunas personas, estoy hablando internamente en el país, no han comprendido esa ruta. Y eso hay que respetarlo. La gente tiene derecho a opinar a favor de la paz o de la guerra. Ese es un derecho en la democracia. Y uno no tiene por qué descalificar a las personas que opinan contrario, ni mucho menos. Hay que respetarlas en la democracia. Porque esas personas están convencidas que lo mejor es el pasado de Colombia. Nosotros creemos que lo mejor es pensar una Colombia con presente y con futuro. Y que el futuro de Colombia está muy ligado a una perspectiva de paz. Y entonces el presidente tomó una decisión política valiente, en mi opinión, el presidente Juan Manuel Santos, que es buscar la paz. ¿Con quién? Con ilegales. Y comenzó a dialogar con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. ¿Por qué en La Habana? Porque de común acuerdo con esa guerrilla se escogió La Habana como un país que nos daba la garantía de seguridad y de discreción. No fueron por razones ideológicas, ni políticas, ni mucho menos, sino porque para el Estado colombiano daba la seguridad de discreción y de seguridad para las personas que ahí llegan, no para tanto para los servidores públicos, o sea, para los representantes del presidente, sino para los guerrilleros, porque esos son ilegales. Y mientras estén dialogando con el Estado tiene que procurar siempre como política respetarles la vida y darles garantías. Y entonces es un diálogo con ilegales. O sea, no es un diálogo con monjitas de la caridad, como se dice popularmente. Es un diálogo con gente que sabe cosas ilegales. O sea, que ellos saben hacer cosas ilegales. Esa ha sido toda la vida, toda su vida han sido ilegales. Y por lo tanto, el presidente también ha dicho que quisiera dialogar con la otra guerrilla, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. El presidente ha manifestado que quiere dialogar con ellos, pero ha puesto una condición: vean, muchachos, podemos dialogar con ustedes, pero no en La Habana. Por una simple y elemental razón, porque el presidente no quiere mezclar peras con manzanas. El presidente quiere que hayan dos negociaciones, no una sola negociación. El presidente le ha dicho: muchachos, que ustedes son ilegales y en La Habana se me juntan, o en Cuba se me juntan. No, ustedes son ilegales. Y entonces el presidente Juan Manuel Santos tiene una voluntad política. Es firmar este mismo año un acuerdo de paz, tanto con la guerrilla de las FARC como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Y esa es la voluntad política del presidente. No podemos obligarlos. El gobierno tiene los mecanismos para obligarlos a firmar ese acuerdo de paz. No les podemos amarrar la mano y obligarlos a firmar el acuerdo de paz. Ni ellos han llegado a La Habana, ni los otros van a llegar a dialogar con el gobierno, porque han sido derrotados previamente militarmente. No, han sido debilitados militarmente por el Estado, pero no han sido derrotados militarmente. O sea, no les vamos a imponer la paz. Estamos procurando construir un camino de paz con ellos. ¿Para qué? Para consolidarnos económicamente, socialmente y avanzar en una política de respeto a los derechos humanos. Esa es la voluntad del presidente de la República. Yo, por lo tanto, amigas y amigos, los invito a que ustedes nos ayuden. ¿Cómo nos pueden ayudar? Incluyendo los que son aquí representantes del gobierno español, a quien le agradezco la presencia, o de la comunidad internacional. Nos pueden ayudar presionando para que esa guerrilla firme un acuerdo de paz este mismo año. Lo más revolucionario que puede hacer la guerrilla colombiana, tanto las FARC como los del Ejército de Liberación Nacional, es firmar un acuerdo de paz este mismo año. Y lo más revolucionario que puede hacer la guerrilla colombiana es respetar el derecho de la población colombiana a vivir en tranquilidad, en paz y con bienestar.
Yo creo que la guerrilla está violentando este derecho de la población. Hoy nomás ha reconocido la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que fue la autora del atentado contra la candidata de un partido de izquierda, la Unión Patriótica, Aida Bella, el domingo, en una región de Colombia, en Arauca. Eso es una violación del derecho internacional humanitario. Y es una violación al derecho de la población a vivir en tranquilidad y a hacer política en Colombia. Imagínense, se han atentado contra la candidata del principal partido de izquierda, que es un partido damnificado por la violencia en Colombia, como es la Unión Patriótica. Pues así pueden atentar contra cualquier persona en nuestro país, sea el color político que sea. Es que tenemos que rechazar la violencia, venga de donde venga y esté dirigida contra cualquier persona. Y por lo tanto, este es el propósito del gobierno. Yo creo que ustedes nos pueden ayudar mucho, presionando a la guerrilla que tome la decisión de firmar el acuerdo de paz este mismo año. Y lo otro que hemos querido también en esta perspectiva de consolidarnos como país en progreso es una política de promoción y respeto integral de los derechos humanos. Con una anotación, y lo digo públicamente y asumo toda la responsabilidad como vicepresidente de Colombia. Algunos países, algunas personas, algunas instituciones nos ven con ojos del pasado. No quieren aceptar que estamos avanzando, que somos un país en progreso. Me refiero, por ejemplo, al gobierno de los Estados Unidos, con todo respeto. Hoy el gobierno de los Estados Unidos ha sacado un informe sobre la situación de los derechos en Colombia y nos siguen mirando como si nada hubiera pasado en Colombia, como si Estados Unidos no fuera un país que tiene muy buenas relaciones con Colombia. Nos siguen mirando con ojos del pasado. ¿Quién le autorizó a los Estados Unidos? ¿Qué organismo internacional de Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos le ha autorizado al gobierno de los Estados Unidos a mirar el tema de los derechos humanos en Colombia? Nadie le ha autorizado eso. Es una intromisión en los asuntos internos de Colombia. Es como si Colombia tomara la decisión de analizar también la situación de los derechos humanos en Estados Unidos. Creo que si nosotros analizáramos la situación de derechos humanos en Estados Unidos nos saldría bien librado. Porque un país que permite tener un territorio ocupado como Guantánamo es un país que viola los derechos humanos en Colombia o en cualquier parte del mundo. Y por lo tanto nosotros lo que decimos es que los gobiernos, los organismos internacionales tienen que mirarnos con ojos del presente y del futuro. Nosotros ya no somos el país que violábamos los derechos humanos, entre ellos las garantías laborales y libertades sindicales. No, nosotros ya no somos el país. O sea, no somos un país atrasado, no somos un país del pasado. Somos un país avanzando en el presente y en el futuro. Yo creo que ese es el reconocimiento que nos han hecho con la aprobación de los tratados de libre comercio, que nos hizo la Unión Europea, que nos hizo el propio gobierno de los Estados Unidos, cuando se aprobó ya el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. Y creo que es el reconocimiento que nos tiene que hacer, que nos hizo el gobierno del Canadá con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia. Y yo creo, se lo digo, amigas y amigos, que ese es el futuro. Nosotros tenemos que ser un país promotor y respetuoso de los derechos humanos. Y por eso le damos tanta importancia a los organismos internacionales en ese propósito. Yo cuando le digo es que algunos organismos quieren mirarnos con ojos del pasado, porque alguna gente se enseñó a vivir de los problemas, no de la solución de los problemas. Los países no pueden vivir de los problemas, los organismos internacionales no pueden vivir de los problemas. Uno tiene que, en una rendición de cuentas de los países,
incluyendo los gobiernos o los organismos internacionales, tienen que poner ahí cuántos problemas ha ayudado a resolver. Si nosotros fuéramos el mismo país que teníamos hace 3 años atrás o hace 10 años atrás, pues entonces en una rendición de cuentas uno podía concluir, hemos perdido el tiempo con Colombia. No, yo creo que la comunidad internacional tiene que sentirse orgullosa de la Colombia de hoy. La Colombia de hoy es completamente diferente a la Colombia de hace 4 o 10 años atrás. Es completamente diferente. Lo que tenemos que procurar es que los próximos gobernantes de Colombia no retrocedan, ni para coger impulso, como se dice el dicho popular. Entonces, y yo creo que la comunidad internacional tiene que gozar con la Colombia de hoy y con la Colombia que queremos alcanzar en los próximos años. Y entonces les decía esto porque es lo que pasa con la política de derechos humanos. Nosotros hoy somos conscientes. Es que nosotros estamos desarrollando la política de promoción y respeto integral de los derechos humanos. Conmigo me acompaña Alma Viviana Pérez, que es la directora presidencial para los derechos humanos. No por temor a que nos sancionen, no para quedar bien con Dios, como se dice popularmente, ni para que el gobierno de los Estados Unidos ande congraciándose, no, nosotros no estamos haciendo la política de promoción de los derechos humanos a gusto del gobierno de los Estados Unidos o a gusto del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ni a gusto de la Organización Internacional del Trabajo OIT o de la Unión Europea, no. Nosotros estamos haciendo esta política porque creemos que consolidamos a Colombia como país en progreso y consolidamos la democracia y la paz si al mismo tiempo promovemos y respetamos integralmente los derechos humanos. O sea, no es para congraciarnos con nadie ni para estar sacando pecho por una política, no, es porque esto es parte de una política integral, de una Colombia mejor. Y por eso estamos en la tarea de promover y respetar integralmente los derechos humanos. Y les decimos, nosotros somos un país que hoy hemos avanzado enormemente en el respeto de los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales y las garantías sindicales y los temas que tienen que ver con el medio ambiente. Y claro, a los empresarios y empresarias españoles que han creído en Colombia, que están invirtiendo en Colombia, sencillamente decirles muchas gracias, sigan por esa ruta. Pero también decirles, lo que ustedes hacen en España, que es respetar los derechos humanos, los derechos laborales, las libertades sindicales y los temas ambientales, háganlo también en Colombia. Porque no puede ser que en su país de origen hagan una cosa y allá hagan otra cosa, no. Es la misma política. Eso mismo le tenemos que decir a los empresarios americanos, a los empresarios de Canadá, a los empresarios de los diferentes países europeos. Ustedes respetan en su lugar de origen los derechos humanos y los temas ambientales, pues también respeten los derechos humanos y los temas ambientales en su país. Ustedes luchan contra la corrupción en su lugar de origen, pues también luchen contra la corrupción en Colombia. No van a llegar a una colonia, entiendan que llegan a un país soberano, que tiene leyes y que hay que someterse a esas leyes y a esos mandatos legales que tiene el país. Y finalmente manifestarles que nosotros vamos a tener unas elecciones en los próximos meses o en los próximos días. El 9 de marzo vamos a elegir el Congreso de la República. O sea, vamos a elegir senadores y representantes a la Cámara. Yo, como colombiano y como vicepresidente, estoy invitando a votar ese día. ¿Por quién? ¿Por el candidato o candidata al Senado o a la Cámara de Representantes que mejor refleje las opiniones de esta ruta de país en progreso? Y por lo tanto, el gobierno colombiano será respetuoso de todos los partidos o movimientos políticos, de todos los candidatos o candidatas que estén haciendo campaña para aspirar al Congreso de la República. Queremos que el 9 de marzo se elija un Congreso de la República
libre, soberano del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, y que contribuya a la senda de la democracia, del progreso y de la paz en nuestro país. Y el día 25 de mayo elegiremos presidente y vicepresidente de Colombia, o sea, dentro de 3 meses. Y el presidente de la República, por mandato constitucional, puede ser candidato a la presidencia de la República. Si el presidente es candidato a la presidencia de la República, el vicepresidente, dice la Constitución política, no puede ser candidato a la presidencia de la República. Puede ser candidato a la vicepresidencia, pero yo he tomado una decisión libre y soberana. Nadie me la recomendó, yo la tomé. Y fue de no ser candidato a la vicepresidencia de ningún candidato o candidata a la presidencia de la República. Pero claro, ese día votaré también para que en Colombia se elija un presidente y un vicepresidente. ¿Qué le recomendaría yo al nuevo gobierno? Al que se elige el 25 de mayo y que empiece el 8 de agosto del 2014. No se salga de esta ruta. No se salga de la ruta de consolidar a Colombia como país en progreso. No se salga de la ruta del crecimiento económico, del crecimiento social, de la ruta de la paz y de la promoción y el respeto integral de los derechos humanos. No se salga de esa ruta. Salirse de esa ruta es meterse al pasado. El pasado de Colombia es el pasado de la violencia, es el pasado del atraso. Hay que meterse en la ruta del futuro. Eso es lo que le recomendaría yo al próximo gobierno. Y he dicho públicamente que al presidente o presidenta que elijamos el 25 de mayo, lo mismo que a su vicepresidente, pues le colaboraré para que le vaya muy bien su gobierno. No es que le ande pidiendo puestos, ni mucho menos. Le colaboraré para que le vaya muy bien, porque los gobernantes tenemos que enseñarnos los exgobernantes tenemos que enseñarnos a un propósito. Los exgobernantes en cualquier parte del mundo tenemos que contribuir con el éxito de los gobernantes. Uno no puede hacer política sobre la base de las tragedias de otros, de las desgracias de otros. Al contrario, cuando uno ha sido gobernante, si algo debe gozar, es que el gobernante que lo vaya a reemplazar a uno haga mejor la tarea que uno, es que de eso se trata, porque gana la población. No es cómo le vaya a un exgobernante, es cómo le vaya a la población. Y por eso entonces yo quiero decirles que tomaré esa decisión después del 8 de agosto del 2014. Ahora, como me han dicho algunos periodistas, bueno, ¿y cuál es el presente y el futuro de Angelino, político? Pues yo les he dicho, lo primero es pedirle a Dios de los cielos, yo soy católico, pero respeto la diversidad religiosa. Pedirle a Dios de los cielos que me dé vida y que me dé salud hacia adelante. Y si tengo vida y salud, he dicho públicamente que el día 14 de mayo del 2015, 14 de mayo del 2015, informaré públicamente si tomo la decisión de ser candidato a la alcaldía de Cali, a la alcaldía de Bogotá, porque hoy estoy convencido que si soy gobernante local, puedo ayudarle más a la población, de manera especial a la población humilde, que como vicepresidente de la República. Y también informaré si no soy candidato a nada, que es lo que quiere mi mujer Montserrat. Ella lo que me ha dicho, Angelino, ya se nos agotó el tiempo, dediquémonos un poco a descansar, hombre. Y claro, eso tengo que tenerlo en cuenta. Y entonces, eso lo informaré el 14 de mayo del 2015. Por lo tanto, José Luis, al agradecerle de nuevo toda su gentileza de invitarme a estos desayunos, a ustedes, amigas y amigos, decirles, queremos que ustedes tengan más interés cada día por Colombia. Allá hay un pueblo hermano, un pueblo que siempre recibe al pueblo de España con cariño, con los brazos abiertos. A los empresarios españoles interesarlos
a que sigan por esta senda de creer más en nuestro país, en nuestro desarrollo económico y social. Y a todos los representantes de los organismos aquí nacionales e internacionales, ayúdenos a consolidar esta ruta para que Colombia no se vaya a salir de esta senda del progreso, de la paz y de la promoción y respeto integral de los derechos humanos. Y decirles muchas gracias por todo lo que ustedes han contribuido a que esta Colombia hoy sea mejor que la Colombia de antier. Muchas gracias. ¿Todas son preguntas o qué? Sí, muchas. ¿Te parece? Muchas gracias, don Angelino. Muchas gracias, don Enrique. Pues efectivamente, hay muchas preguntas. Empiezo por esta. 400 empresas españolas invierten y están presentes en Colombia. ¿Cómo se percibe la marca España en su país? Está con nosotros el alto comisionado de la marca España. ¿Qué temas abordó usted ayer con los ministros de Industria y de Fomento españoles? ¿Es de un periodista o de quién es? De un periodista, claro. Aquí los periodistas preguntan mucho, pero también los no periodistas. Es que periodista que se respete de lengua larga, claro. Y entonces, mire, yo empiezo por la parte final. Fue una conversación privada, claro. Yo no puedo decir públicamente lo que conversé con el ministro de Industrias o con la ministra del Fomento, porque estaría violentando una conversación privada. Pero quiero decirles que un tema que abordamos público, y que es público, es la importancia de fortalecer integralmente las relaciones de España con Colombia. Y la importancia de que las empresas españolas tengan más presencia en nuestro país, y donde yo también les manifesté a ellos la ruta de la seguridad jurídica, política y administrativa. Y también la importancia de fortalecer las relaciones a nivel del turismo, porque nosotros queremos consolidar el turismo como un propósito de país. Y claro, España es un buen referente para Colombia en materia turística. Y también yo los interesé mucho a ellos a mirar a Colombia como un país de regiones. Nosotros somos un país de regiones. Somos un país de grandes ciudades, de grandes regiones. Como decía don Enrique, yo fui gobernador del Valle del Cauca, que es una región del Pacífico. Y aproveché para mostrarles lo que significa para nosotros la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico no la hicimos contra ningún país en particular. No, es un tema pragmático. Es que nosotros somos un país del Pacífico. Nosotros tenemos la bondad del Dios de los cielos y de la naturaleza de tener dos mares. Somos un país caribeño y somos un país del Pacífico. Pero por mucho tiempo nosotros no miramos al Pacífico. Por mucho tiempo nosotros creíamos que el Pacífico no existía. Y la región más pobre de Colombia, más pobre, más atrasada es la región del Pacífico. En 800 kilómetros que tenemos de mar Pacífico, tenemos un solo puerto, el puerto de Buenaventura, lleno de pobreza y de miseria por toda parte. Y obviamente que entre más pobreza y más miseria, más violencia. Y entonces el gobierno de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos dijo: venga, señor gobierno del Perú, venga, señor gobierno de Chile, venga, señor gobierno de México, no por razones ideológicas, ni mucho menos, sino por relaciones pragmáticas. Unámonos
y aprovechemos el Pacífico. Y entonces hicimos la Alianza del Pacífico. Hicimos una reunión en Cali el año pasado y creamos la Alianza del Pacífico con esos 4 países. Y 2 países, entre ellos Costa Rica y Panamá, dijeron: nosotros queremos ser socios de ese proyecto. Y también un grupo de países dijeron: nosotros queremos ayudar a ese proyecto, entre ellos el gobierno de España. Allá estuvo el presidente Rajoy en Cali. Y entonces yo les dije: mire, es importante que miren el Pacífico colombiano, es importante que miren a Colombia, a cada una de las regiones y ciudades. Y yo le dije ayer a la ministra de Fomento: mire, si quieren consolidar a Colombia en el desarrollo férreo, empiecen por las ciudades. Necesitamos que las ciudades tengan una mejor conectividad, no solamente basada en el transporte terrestre, automotor, sino también el transporte terrestre férreo. Y obviamente que los animé a invertir más en los aeropuertos colombianos, a la ministra de Fomento. Le dije: Colombia es un país que cada día está creciendo en un nodo aeroportuario. Y pues, para que tenga una idea, entre Madrid y Bogotá, ya eso parecía un puente aéreo. Ya hay más de 3 vuelos diarios de Madrid a Bogotá, y vuelos también de Barcelona a Cali, a Medellín, y también de Madrid a Medellín y a Cali. O sea, ya tenemos una conectividad muy importante. O sea, nosotros nos estamos convirtiendo en un país en desarrollo en los temas aeroportuarios. Y obviamente yo los animé también para invertir más en los temas portuarios en el Pacífico. Y por lo tanto, la marca de país que nosotros queremos es consolidar a Colombia como un país en progreso, un país mejor y un país seguro. Y si ustedes me lo permiten, con relación a España, a veces sentimos envidia de la buena. Y lo que queremos es que en Colombia podamos vivir como se vive en España, y que podamos lograr un desarrollo industrial como se ha logrado en España. Ni los españoles son más inteligentes que los colombianos, ni los colombianos son más inteligentes que los españoles. Queremos hacer una relación de iguales, es lo que queremos, con todos los países del mundo, también con los Estados Unidos, con el Canadá, que nos miren como iguales, como un país que tenemos todos los problemas, que somos conscientes de nuestros problemas y nuestras dificultades. El Banco Mundial nos acaba de recomendar que tenemos que tener una política más equitativa en la lucha contra la pobreza y contra la miseria. Y no nos disgustamos por eso, ni mucho menos. ¿Qué nos está diciendo el Banco Mundial? Vea, tienen que invertir más en la calidad de la educación, tienen que invertir más en pensiones para los pobres, tienen que hacer una reforma tributaria donde los ricos paguen un poquito más, porque esa es la base de la democracia. La base de la democracia no es redistribuir miserias y no riqueza. Y tienen que también trabajar una política que les permita luchar contra la corrupción. Entonces, España para nosotros es un gran referente en este propósito y queremos fortalecer integralmente las relaciones de España con Colombia. Muchas gracias, vicepresidente. Le ruego que sea lo más breve posible. Ya sé que usted tiene un verbo muy fluido, es que yo soy y lengua hermoso, larga. Pero, señor presidente del Consejo de Estado, don Romay Beccaria. Señor Romay Beccaria. Pues muchas gracias. Yo quería, en primer lugar, agradecer al vicepresidente esta visita que nos ha hecho a España. Sabe que los españoles nos sentimos queridos en Colombia y lo agradecemos mucho y lo valoramos mucho y queremos mucho a Colombia. Por lo tanto, no tiene nada de particular que nos identifiquemos con sus deseos y sus propósitos. Su intervención me recordó a Sócrates, y no lo digo por hacer un elogio cumplido. Esa actitud
de estar pensando siempre en aprender del adversario, de la persona con la que uno se relaciona, abandonando cualquier dogmatismo. Casi no le faltó más que decir eso que dice Sócrates, que es preferible sufrir la injusticia antes que cometerla. Me pareció que el talante del vicepresidente iba por ahí, esa sensibilidad hacia los derechos humanos que es admirable. Y yo creo que encaja muy bien lo que nos ha dicho en esa expresión de una persona que yo creo que para todos merece una gran consideración, que era Octavio Paz. Octavio Paz decía que el tema de nuestro tiempo, y parafraseaba a Ortega al usar esa expresión, el tema de nuestro tiempo, era la armonización de la economía de mercado como expresión del genio creador de la iniciativa individual y los intereses de los más desfavorecidos que el mercado no satisface. Me parece que esta integración de lo que es la economía de mercado y la sensibilidad sobre las necesidades sociales ha estado muy presente en este magnífico discurso del vicepresidente, y yo me sentí muy confortado por oír lo que he oído. Y le quiero desear lo mejor para Colombia, que ese proceso de paz que ustedes están gestionando como creen que es mejor, y yo respeto, por supuesto, lo que ustedes están haciendo, porque creo que nadie mejor que ustedes conocen su país y su problemática y sus circunstancias y lo que deben hacer, y lo único que deseo y que quiero, como todos los españoles, me parece que puedo decirlo, lo que queremos es que eso se resuelva lo mejor y cuanto antes, y que Colombia se libere de lo que queda de esa lacra que tanto daño les ha hecho tanto tiempo, en un país con tantas posibilidades, con una gente tan emprendedora, tan informada, muchos de ellos, con una clase trabajadora también laboriosa, con unas instituciones, en algún caso de gran nivel, porque las tienen ustedes de gran nivel intelectual, de grandes universidades, instituciones democráticas muy consolidadas, pues que resuelvan ese problema que les paraliza en su proceso. Y solo me atrevería a decir una cosa más, y que intenten todo lo posible llevar esa institucionalización a todo el país, que se sienta en todo el país la existencia de instituciones políticas, democráticas, fuertes, que son la clave fundamental del progreso de los países. Y nada más, señor vicepresidente, que tenga usted un buen regreso a Colombia, y a lo mejor como alcalde de Cali o de Bogotá, pues pueda seguir llevando su buen hacer y su buen talante a lo mejor de la política colombiana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del Consejo de Estado. Muchas gracias por sus palabras tan amables hacia Colombia. Y no olvide lo que le dijo ahora nuestro embajador Fernando Carrillo, que lo esperamos con los brazos abiertos en nuestro país. Y yo, como vicepresidente de la República, le garantizo que le ayudaré a hacer una agenda muy amplia para que usted pueda conversar con todas las instituciones judiciales y que usted pueda estar en nuestro país y con su presencia poder comprobar de que lo que nos está diciendo es verdad. Y también lo que yo he dicho aquí, que es verdad. Le voy a poner un solo ejemplo, José Luis, aquí termino, recogiendo lo que usted me ha dicho, respuestas breves, que para mí es un esfuerzo tenaz. Vea, el 9 de marzo, cuando elijamos el Congreso de la República, y el 25 de mayo, cuando elijamos al presidente y al vicepresidente, en los 1.102 municipios del país habrán elecciones. A pesar de que nosotros tenemos grupos ilegales, tenemos guerrilla, bandas criminales, narcotraficantes, podemos decirles que coincidimos plenamente con usted. La base de la democracia y de un país en progreso es el fortalecimiento de la institucionalidad.
De eso nos preciamos en Colombia. Los ilegales no lograron durante este tiempo imponernos su condición de ilegales. No. Hoy tenemos un Estado fortalecido y por eso las elecciones las garantizaremos de manera libre y soberana en los 1.100 municipios del país, como parte de lo que usted ha dicho de fortalecer la institucionalidad a nivel del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, desde el municipio más apartado del país hasta Bogotá. Muchas gracias. Vicepresidente, usted funciona en el Gobierno de Colombia con total independencia, como si fuera la conciencia del propio Gobierno, un pepito grillo, aquí se diría que un verso suelto, que ha puesto siempre el énfasis en la defensa de los derechos humanos. Lo último ha sido que usted ha desistido de tomar posesión como embajador de Colombia en Brasil como reacción a las descalificaciones de las que fue objeto por el candidato a vicepresidente que se presenta en ticket con el ahora presidente Santos. Claudia Valencia le pregunta: ¿agotará usted su mandato como vicepresidente, es decir, hasta agosto próximo? Jesús García, de la agencia EFE: ¿cuáles son sus planes después de que en agosto deje la vicepresidencia de Colombia y a los que ya se ha referido? Desde Europa Press, ¿ha tenido algo que ver su relación con Santos en su decisión de no aceptar la embajada colombiana en Brasil? Fernando Bayo, de W Radio, dice: Vargas Llera, el candidato a vicepresidente en ticket con Santos, dice, habla de dotar a la vicepresidencia colombiana de nuevas funciones. ¿A qué funciones cree que se refiere el señor Vargas Llera? También le pregunta, y con esto ya termino este turno, si se siente dolido por los comentarios del señor Vargas Llera. Pues mire, en la democracia hay un hecho que es una regla de oro. Es la unidad en la diferencia. Cuando el presidente Juan Manuel Santos me invitó el día 24 de febrero del año 2010 a que fuera su fórmula vicepresidencial, él partía de que tenemos orígenes políticos y sociales diferentes. Ni él me solicitó que yo me pareciera a Juan Manuel Santos, ni yo le solicité que él se pareciera a Angelino Garzón. Y por lo tanto, cuando él me invitó a hacer su fórmula vicepresidencial, me invitó sobre la base que yo no pertenecía a ningún partido político. Yo era embajador en Ginebra. Como era embajador en Ginebra, ¿qué fue lo primero que hice después de que él me planteó la posibilidad de que yo fuera su candidato vicepresidencial? Lo primero que hice fue llamar a Monse. Le dije, bueno, Monse, el presidente Santos, el doctor Santos me llamó y me ofreció la vicepresidencia. Y claro, yo era embajador en Ginebra. Eso era un nivel de calidad de vida muy alta y mucha tranquilidad. Vea, yo tengo que decirlo, yo nunca había tenido tanta tranquilidad ni un salario tan alto como cuando fui embajador en Ginebra. Y entonces, ¿qué fue lo segundo que hice? Pues llamar a mi jefe. Mi jefe en ese momento no era Juan Manuel Santos, mi jefe se llamaba Álvaro Uribe Vélez, que era el presidente de Colombia. Y llamar al canciller de Colombia, que era Jaime Bermúdez, y decirles, el presidente Santos me acaba de proponer esto. Eso significa que yo tengo que renunciar a mi condición de embajador. Y entonces el presidente Uribe me dijo, la decisión que usted tome yo se la respeto. Eso me dijo. Y yo no puedo ocultar eso. Él me dijo eso. Y entonces, ya con esa manifestación que me ha hecho el presidente Uribe, pues yo fui a hablar con Juan Manuel Santos el día 7 de marzo. Estuvimos hablando como hora y media
Y casi media hora me dediqué a decirle, Juan Manuel, mire, mi recomendación es que su mejor candidato a la vicepresidencia es el doctor Carlos Rodado Noriega, que era embajador de Colombia en España. Yo creo que él es su mejor candidato, por unas razones muy elementales. Él fue buen gobernador del Atlántico, fue también miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Es un hombre que ha hecho bien la tarea, es un hombre decente. Y en segundo lugar, él pertenece al Partido Conservador, o sea que tiene más votos que Angelino, porque yo no pertenezco a ningún partido político. Y me dijo, no, Angelino, yo quiero que usted sea mi fórmula vicepresidencial por dos razones. Porque no quiero negociar la fórmula vicepresidencial con un candidato que pertenezca a un partido político. Es que me da mucho temor que usted sea mi fórmula vicepresidencial, que mi fórmula vicepresidencial tenga representación parlamentaria. Eso me puede volver inmanejable en el tiempo. Y por ello yo quiero que usted, y segundo, porque yo quiero que usted se dedique a los temas sociales y a los temas de los derechos humanos. Bueno, para no volverme pinchadito ahí, pues tuve que decirle, bueno, yo le acepto. Y a los 2 días se presentó la fórmula en sociedad el día 9 de julio, en la tarde. En la mañana yo renuncié a mi condición de embajador. Y a las 12 del día, el presidente Álvaro Uribe, yo lo llamé para decirle, presidente, yo le mandé ahí la renuncia. Pues tenía que salir previamente un decreto de él aceptándome la renuncia para poder anunciar mi fórmula vicepresidencial, porque era embajador, era servidor público, no podía participar en política. Eso es lo que dice la Constitución Política Nacional. Y permíteme, aquí que está el presidente del Consejo de Estado, quiero decirle una cosa. Todos los servidores públicos, todos, tenemos que someternos a la Constitución Política y a la ley. El cuento en la democracia no radica que la ley se condiciona al servidor público, no, el servidor público es el que tiene que condicionar a la ley. Y por lo tanto, lo otro es, entonces, claro, la gente, de pronto sin conocer esto, la gente quería que cuando Juan Manuel Santos fue elegido presidente y yo vicepresidente, nos pareciéramos iguales. Sería muy aburridor la vida si nos pareciéramos iguales, ¿no? Yo he tenido mis opiniones. Y yo siempre he dicho, la promoción y defensa de los derechos humanos tiene que estar ligada a un derecho de la población a vivir mejor, empezando por los niños y las niñas. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo hasta el final de mis días. Yo siempre he dicho, luchamos por la paz y la democracia, significamos que luchamos porque la gente pueda vivir mejor. ¿Y cómo puede vivir mejor la gente? Yo creo personalmente que la gente puede vivir mejor si invertimos en la educación, en la cobertura y en la calidad de la educación. Si invertimos en la salud, en la alimentación, en la gente. Es mucho más importante la gente, con todo respeto, que las cosas materiales. Es mucho más importante. Señor vicepresidente, el hecho de que no vaya a Brasil, se quede en Colombia hasta agotar su mandato, ¿quiere decir que hasta esa fecha, el agotamiento del mandato, usted va a mantener las espadas en alto en favor de los derechos humanos, pese a quien pese? Hasta el final de mis días, José Luis. No es hasta el 7 de agosto del 2014, no es hasta el final de mis días. Pues entonces el señor vicepresidente, en la fórmula vicepresidencial que usted dice, tiene un problema, ¿no? Pues yo tengo que respetar la decisión del presidente Juan Manuel Santos, o como de cualquier candidato o candidata a la presidencia, de escoger su fórmula vicepresidencial. Sería un intrometido, o como decimos popularmente en Colombia, un sapo. Así decimos en Colombia, un sapo. Cuando alguien es intrometido se le dice sapo, no sea tan sapo, no se meta en lo que no le corresponde. Y entonces, si yo me metiera a decirle al presidente o a cualquier candidato o candidata a la presidencia quién debe ser su fórmula vicepresidencial, ese es un tema del fuero interno de cada candidato o candidata a la presidencia. Señor Garzón, ¿qué impacto tendría
una eventual victoria del expresidente Uribe en las elecciones legislativas del próximo 9 de marzo? Pues vuelvo y le repito, todo el que sea candidato o candidata al Congreso de la República, si es candidato, pues claro, candidato que se respete, se presenta para ganar, no para perder. Y yo creo que el gobierno colombiano, sea cual sea el resultado del 9 de marzo, tiene que respetar esos resultados, tiene que respetarlos. Si gana la oposición política, tiene que respetar eso. Si no gana la oposición política, lo que decimos es que la oposición política respete esos resultados. Y por lo tanto, obviamente el presidente Álvaro Uribe nos merece todo el respeto, no como candidato solamente al Senado, sino como expresidente de Colombia. Porque cualquiera no así, todo expresidente nos parece a nosotros que merece todo respeto, en cualquier parte del mundo. Porque el que ha gobernado un país, hombre, algo tenía para haberlo elegido gobernante de ese país, y por lo tanto, una vez que salga, hay que respetarlo. Por lo tanto, yo creo que el expresidente Álvaro Uribe debe merecernos todo el respeto en Colombia. Pero claro, en una relación de derechos y deberes, él tiene los mismos derechos que deben de tener todos los candidatos y candidatas al Senado de la República. Y el gobierno tiene un deber de respetar los resultados que surjan el 9 de marzo en la composición del nuevo Congreso de la República. Y tiene otro deber, darle garantías políticas a todos los candidatos y candidatas al Congreso de la República para desarrollar su actividad. Ahora, ¿por qué yo no acepté la Embajada del Brasil? Por razones personales y familiares. El presidente de la República, sin imponérmelo, me sugirió la posibilidad que yo fuera embajador de Colombia en Brasil y aceptó que podía ser embajador y ser vicepresidente de Colombia. Y yo también lo sabía. Y entonces, el pasado martes yo tomé una decisión, por razones personales y familiares, de decirle al presidente, como un derecho que yo tenía, de decirle, ¿saben? No quiero ser embajador de Colombia en Brasil. Y él aceptó las razones personales y familiares. Las razones personales y familiares son tan íntimas que yo no tengo por qué explicarlas con todo respeto a ninguna persona, a ninguna persona. A mí me pueden decir cuáles son las razones personales y familiares, y yo le digo, esas son cosas tan íntimas que son personales. Que son personales. En Colombia el voto en blanco cuenta y puede contar mucho. Si alcanza la mayoría de votos, se repiten las elecciones y todos los candidatos quedan inhabilitados en ese momento. Esto, desde luego, es una revolución democrática y no solo visto en Colombia, sino desde fuera. ¿Cree usted, le pregunta César Cifuentes, que el voto en blanco podría jugar un papel protagonista en las próximas elecciones presidenciales en su país? ¿Puede convertirse en una herramienta antisistema, un modo de manifestar el descontento con los políticos? La semana pasada, el voto en blanco estaba 2 puntos por encima de la intención de voto al candidato presidencial Santos. Pues mire, a la persona que me hace la pregunta le puedo decir que ayer salió una nueva encuesta. Como todo el país, las encuestas son un referente. Las encuestas no hay que ni sobreestimarlas ni subestimarlas. No hay que sobredimensionarlas ni subestimarlas, son un referente. Los políticos no podemos hacer política en base a las encuestas, sino en base a las realidades. Y obviamente que en Colombia tenemos que respetar la libertad de expresión y el voto de cualquier persona. Tenemos que respetar el derecho de las personas a votar el 25 de mayo como consideren. Unos votarán por Juan Manuel Santos, otros votarán por otros candidatos o candidatas y otros votarán en blanco, y todo eso hay que respetarlo. Y claro, el deber del Estado es invitar a la población a votar el 25 de mayo y que la gente vote el 25 de mayo por el candidato o candidata que considere o que vote como considere, incluyendo si quiere votar en blanco, eso hay que respetarlo. Y ese es un deber del Estado.
Lo que no pueden hacer en Colombia, porque eso lo prohíbe la Constitución, es que los gobernantes direccionemos el voto, no lo podemos hacer. Yo, por ejemplo, como vicepresidente de la República, no puedo decir por quién voy a votar. Tengo que respetar ese factor discrecional. Yo sé que de pronto lo que estoy diciendo en otros países puede sonar extraño, porque en otros países el gobernante puede salir a hacer política abiertamente. En Colombia, el presidente puede ser candidato a la presidencia por una sola vez. Si él quisiera presentarse como candidato a la presidencia de la República después del 2018, no lo puede hacer por Constitución Política Nacional. El presidente Álvaro Uribe puede ser candidato al Senado de la República, pero no puede ser candidato a la presidencia de la República por Constitución Política Nacional. Y yo creo que en ese sentido la Constitución habló del voto en blanco. La gente tiene derecho a votar como considere. El Estado tiene el deber de invitar a votar. El Estado sí puede decir, nosotros no estamos de acuerdo que la gente se abstenga, salga a votar. Lo que no puede hacer el Estado en Colombia es los gobernantes decir por quién debemos de votar. Y por lo tanto, si la gente quiere votar en blanco, eso hay que respetarlo. Si quiere votar por el candidato Juan Manuel Santos, eso hay que respetarlo. Si quiere votar por los candidatos de la oposición, eso hay que respetarlo. Muchas gracias, don Ignacio Salafranca, eurodiputado, presidente del grupo parlamentario que tiene que ver en las relaciones de Europa con América Latina. Cuando le oí hablar esta mañana de los partidos políticos y de la política, me acordaba de eso que decía un presidente mexicano, Porfirio Díaz, que en política todos los amigos son falsos y todos los enemigos son verdaderos. Y en la exégesis maquiavélica de este principio podría parecer que entre los políticos no hay nada bueno, no hay nada estimable, no hay ningún valor. Lo malo es que este principio se parece bastante a la realidad, pero evidentemente tiene sus excepciones. Yo creo que el vicepresidente de Colombia, el señor Garzón, es un político honesto, es un político cercano, es un gran amigo de España y es una persona que, como decía Enrique Iglesias en su intervención, tiene un compromiso indeclinable e inderogable con la causa de los derechos humanos que no se tienen que predicar de una región, de un país, de un continente, sino que tienen un carácter planetario o universal. Señor vicepresidente, el voto que hicimos ayer en el Parlamento Europeo de exonerar de visados a los ciudadanos de Perú y Colombia no es un acto de liberalidad, sino es un acto de estricta justicia. Y lo propuso el presidente del Gobierno de España, pero todas las fuerzas políticas del Parlamento Europeo apoyaron esta justa reivindicación. Le querría preguntar, señor vicepresidente, de alguna manera ha hablado usted y se ha referido a la Alianza del Pacífico. Nosotros tenemos un acuerdo multipartes con Perú y con Colombia. Tenemos unos acuerdos de asociación con México y Chile que tenemos que renovar. Esta semana se ha producido en Bruselas la cumbre Unión Europea-Brasil. Tenemos la gran asignatura pendiente de la negociación del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur. ¿Cree usted que la Unión Europea debería consolidar un vínculo institucional con la Alianza del Pacífico? Y nos ha pedido usted que presionésemos a las organizaciones terroristas en el proceso de paz que el Gobierno de Colombia tiene en estos momentos encima de la mesa. Usted sabe que el Parlamento Europeo pidió en su momento, en la administración del presidente Pastrana, de la que usted fue miembro distinguido, pidió al Consejo de Ministros de la Unión la inclusión de las FARC en la lista de las organizaciones terroristas de la Unión Europea. Estamos recibiendo algunas presiones para que durante este proceso de negociador las FARC salgan de esta lista. Mi opinión personal es que evidentemente esto no sería deseable, pero me gustaría conocer su opinión al respecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, muchas gracias, Ignacio. Es que no tenemos con usted y no palabras de agradecimiento, y con todos los integrantes del Parlamento Europeo, palabras de agradecimiento. Primero por lo del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia, y ahora por la supresión de los visados. Eso es un gana-gana, es un gana-gana. La supresión de los visados permite que más colombianos y colombianas vengan a España y vengan a otros países europeos, y eso ayuda a fortalecer el turismo, ayuda a fortalecer los negocios. Las visas en el mundo de hoy son
son muy antipopulares las visas en el mundo de hoy. Las visas en el mundo de hoy conspira contra las relaciones comerciales y contra el desarrollo del turismo. Porque claro, cuando uno le ponen tantas trabas para entrar a un país, ni loco que estuviera se va a poner a invertir en ese país o a tratar de ir a buscar ese país. No, yo creo que el Parlamento Europeo está actuando con mucha racionalidad política. Segundo, yo creo que lo más importante hoy con las guerrillas colombianas es presionar que firmen el acuerdo de paz con el gobierno. Que quieren dejar que le llamen terroristas, firmen el acuerdo de paz. Que quieren lograr que les hagan algún reconocimiento, que firmen el acuerdo de paz. Y permítanme decirles, si es mejor tener guerrilleros hablando que disparando. Claro, algunas personas dicen, pero ¿cómo vamos a firmar un acuerdo de paz con esos ilegales? Sí, pero es mejor tenerlos hablando que disparando, o pensando las 24 horas en hacer maldades. Y yo creo que en este momento lo más importante con la guerrilla de las FARC y con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional es presionarlos a que firmen el acuerdo de paz. Y porque me da mucho temor que la guerrilla no firme el acuerdo de paz. Eso sería un daño no al presidente Santos, es un daño a la democracia colombiana, al pueblo colombiano. Ni el tema de la paz se puede volver un tema de estrategia política, ¿no? Ni mucho menos. Hay que separar el tema de la paz del tema electoral. Las elecciones tienen el derecho a que se discute el tema de la paz. Lo que no se puede hacer es el tema de la paz como una estrategia política. Entonces, las elecciones están muy ligadas al acuerdo de paz. No, señor, la paz eso es un derecho de la población, es el derecho de la población a tener un presente y un futuro de tranquilidad y de bienestar en su país. Y finalmente decirles lo siguiente, de pronto yo soy un político raro, de pronto yo soy consciente de eso. Si a mí alguien me dice, mire, si usted sigue hablando bien de tal presidente, entonces no voto por usted, yo le digo, primero no vote por mí, no me pida lo peor. Lo peor en la vida es ser mal agradecido. Yo ante todo soy un agradecido con la vida. Y claro, yo fui ministro del Trabajo del presidente Pastrana y fui embajador del presidente Uribe. Yo no voté nunca por el presidente Uribe, pero yo fui embajador de él. Y fui gobernador cuando el presidente Uribe fue presidente. Y ahora soy vicepresidente de Juan Manuel Santos. Y de ello no vivo sino agradecido. Porque ustedes me dieron la posibilidad de tener los cargos que tuve. Y por lo tanto, si yo mañana soy candidato o candidata a cualquier cargo de elección popular, esto no lo puedo ocultar, no lo puedo negar. Si alguien me dice, si usted sigue hablando bien del presidente Pastrana o el presidente Uribe o el presidente Santos, no voto por usted, mi respuesta será hoy la que digo aquí y la diré siempre. Pues no vote por mí, no me pida lo imposible, no me pida ser malagradecido, porque como dice el refrán español, es de mal nacido ser desagradecido. Vicepresidente, tenemos que ir concluyendo. Marcelo Moncayo, de RCN Televisión, le pregunta qué piensa sobre la crisis interna en Venezuela y la censura en ese país al canal colombiano NTN 24. Concha Casado le pregunta si es de recibo que el canciller de Venezuela acusara recientemente de ser un asesino al expresidente Uribe. Y Joaquín Calvente, de Radio Exterior de España, dice, durante el próximo Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿planteará Colombia ante este organismo el análisis de la situación en Venezuela? Pues mire, la política internacional de Colombia está en cabeza del presidente de la República y de la señora canciller María Ángela Holguín, no en cabeza del vicepresidente de Colombia. Y por lo tanto, sí nosotros tenemos una política de Estado, que es defender la dignidad de nuestros expresidentes. Esa es una política de Estado. Y por lo tanto,
nosotros lo que decimos es que se respete la dignidad de nuestros expresidentes. Es un problema de dignidad. Y por lo tanto, pues no queremos que ningún gobierno del mundo maltrate a nuestros expresidentes. Vicepresidente, ¿cree usted que hay riesgo de guerra civil en Venezuela? Pues vuelvo y le repito, la política internacional de Colombia descansa en el señor presidente. Y en ¿No la tiene señora opinión canciller. personal sobre ese tema? No, yo tengo una política institucional, que es la defensa de los derechos humanos integralmente. Todos los países que hacen parte de Naciones Unidas, que hacen parte del Consejo de Derechos Humanos, tienen el deber de respetar los derechos humanos. Y la libertad de expresión hace parte integrante de los derechos humanos, la libertad de expresión. Y por lo tanto, nosotros tenemos como política de Estado fortalecer integralmente las relaciones de Colombia con Venezuela. Nosotros no tenemos como política deteriorar las relaciones de Venezuela con Colombia, sino de fortalecer integralmente las relaciones de Colombia con Venezuela. Y creemos que debe ser la misma política del gobierno venezolano hacia Colombia. Y vuelvo y le repito, nosotros, ahora yo voy al Consejo de Derechos Humanos a plantear los temas de Colombia. Y voy al Consejo de Derechos Humanos con un propósito, lo digo aquí, yo voy a estar en el 3 y 4 de marzo en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Por eso estoy de paso por Madrid, porque hoy camino para Ginebra. Y por razones médicas me toca hacer escalas. Y entonces, en el Consejo de Derechos Humanos adelanto esta información. Voy a decir, de la sociedad civil colombiana y de la comunidad internacional, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, depende que la política de promoción y respeto integral de los derechos humanos tenga continuidad en nuestro país. Cuando yo le acepté al presidente Juan Manuel Santos ser el responsable de la política de derechos humanos, lo hice porque eso tiene que ver con el presente y el futuro de Colombia. Colombia no tendrá futuro si pone en un segundo plano la política de los derechos humanos. La política de los derechos humanos hoy es mucho más importante para nuestro país que muchos temas materiales, mucho más importante. Y la política de derechos humanos siempre debe estar en cabeza del señor presidente de la República y de la señora canciller o de quien del SINA. El vicepresidente en Colombia no tiene facultad de modificar la Constitución Política Nacional ni de ponerse funciones. El 25 de mayo nosotros elegiremos un presidente y un vicepresidente en Colombia. No elegiremos dos presidentes, elegiremos un solo presidente y un vicepresidente. Y elegiremos un presidente para que vaya hasta el 7 de agosto del 2014 y un vicepresidente para que vaya hasta el 7 de agosto del 2014. Nosotros no estamos apostándole a una lotería. No queremos que en Colombia el vicepresidente sea presidente por un golpe de suerte o por una lotería. Yo siempre le he pedido al Dios de los cielos y al Señor de los Milagros de Hugo, y así será hasta el 7 de agosto del 2014, que el presidente tenga salud y que ojalá nunca el vicepresidente, en este caso mi persona, tenga que reemplazar al presidente por un problema de salud o por un problema médico, porque a mí me parece que uno no debe ser titular en un cargo por un golpe de suerte o por una lotería. Señor vicepresidente, muchas gracias. Don Ramón Casanueva, director en Asisa, cierra el acto en nombre de las entidades que hacen posible este foro. Muy buenos días a todos. Quiero manifestar al señor Garzón, en nombre de los patrocinadores Asisa, BT y Red Eléctrica Española, nuestra solidaridad y nuestro deseo de éxito en sus proyectos de crecimiento económico, social, cultural y de derechos humanos. También en su lucha contra la corrupción y por la paz. En el plano empresarial, quiero manifestarle nuestro apoyo en sus proyectos de progreso para mejorar la seguridad jurídica, política y administrativa. También por su apuesta por la colaboración público-privada. Reconforta
en España oír hablar de este tema en positivo a un gran sindicalista, a un hombre tan comprometido con los trabajadores. En el plano humano, deseamos a don Angelino Garzón una mejoría progresiva de su salud y larga vida, y felicidad familiar junto a su mujer Montserrat y a sus hijos Ángela, Sofía y Nicolás. El señor Garzón es un hombre agradecido por la vida, y así lo ha dicho en el libro que ha publicado, que les recomiendo a todos ustedes que lean. Muchas gracias, señor Garzón. Muchas gracias, señor Iglesias, por su presentación. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Bueno.